amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero y que bien. Adivinen quién ha vuelto. ¡Oh! 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 Así es, soy SSJ4, y hoy después de muchísimo tiempo les traigo un nuevo fanfic para el canal. Espero sea totalmente de su agrado, ya que después de hace rato que no hemos traído nada al canal y solamente ha sido puro directo. También quiero decirle al brother que me invitó al server de Discord de Verisec Players que por favor me perdone, y que les diga a los del server que me acepten otra vez, ya que no quería ser así con ellos porque yo la cagué con mi actitud, y espero y que por favor me den una última oportunidad. Este video va dedicado a ellos también. Espero y este video les guste mucho en manera de disculpa, y que por favor me vuelvan a aceptar ahí otra vez. Volvamos a iniciar de nuevo, brothers. También quiero darle las gracias a todos los suscriptores que se han suscrito al canal, de verdad, y que muchas gracias por su apoyo. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos con el video. En el mundo demoníaco existía una balanza que estaba así durante milenios, y esa balanza estaba compuesta por tres figuras que eran totalmente admiradas pero a la misma vez temidas en ese mundo, y esas tres figuras que conformaban la balanza son la paz que reinaba en ese mundo durante milenios y siglos, la destrucción que se podría percibir en el lugar si alguien intentaba hacer algo en contra, y finalmente estaba el caos, la figura imponente que definía solamente una cosa: desolación y caos. Pero en el reinado demoníaco estaba reinando la paz que se mantenía así, y los que estaban de encargados en ese mundo eran 7 figuras demoníacas también temidas y respetadas por su rango de poder. Estos eran conocidos como los 7 demonios de los colores, que cada uno representaba un color diferente con ideologías diferentes, y a veces se peleaban pero estaban de acuerdo en una cosa: que ellos debían de mantener el reinado demoníaco estable. Y estos 7 demonios de los colores tenían en su mando a muchísimos demonios de muchísimos poderes distintos, pero solamente uno de sus aliados era el que destacaba, y era el Élite absoluto, que era el que los defendía en caso de que, si alguien entrara al castillo en donde estaban ellos, él sería el primero en luchar antes que los dioses que estaban detrás de él. Este demonio era también muy bien conocido en el mundo demoníaco por ser el segundo demonio más poderoso que habitaba en ese lugar antes que los 7 demonios de los colores, y la paz seguía así durante décadas hasta que un día todo cambiaría en absoluto en el reinado, en una reunión donde se encontraban los 7 demonios de los colores, ya que estaban discutiendo un tema muy particular, ya que habían encontrado un pergamino antiguo de los muchos que poseían, pero este les llamaría la atención por lo que decía, y era lo siguiente: en este mundo, como ya sabrán, existe la balanza, así que tendrán en cuenta que los demonios que habitan en este lugar tendrán descendencias en sus hijos, y estos obviamente pertenecerán a este tipo de facción, pero solamente serán muy pocos los afortunados quien hereden un hijo tan potencialmente poderoso. Una de las predicciones que se tienen es que regrese el mismo caos que ha estado durmiendo durante milenios y solamente busca una cosa: reiniciar lo que antes no se pudo reiniciar y cambiar lo conocido a lo desconocido, porque este será el color ausente de los 7 demonios que ahorita habitan el reinado demoníaco. Estamos hablando del mismo color negro que representa la oscuridad, el terror, el pánico y hacia lo desconocido, y volver el mundo demoníaco su propio hogar del caos, y así permanecerá durante milenios. Y los dioses al ver esto empezarían a cuestionarse entre sí, porque empezarían a tener miedo, pánico y terror al saber que si existía un ser así en su reinado, sería su fin, ya que no tendrían oportunidad de derrotarlo, ni siquiera los 7 juntos podrían hacerle algo, y empezarían a armar una alboroto por saber aquella noticia tan perturbadora. Pero después de tanto alboroto, el demonio de color rojo pondría el orden, llamando la atención de los otros 6 dioses demoníacos, los cuales empezarían a tranquilizarse y tomar asiento y prestar atención a lo que iba a decir, y con una voz autoritaria pero a la misma vez de exigencia diría lo siguiente: escúcheme bien, ustedes no vamos a permitir que un simple pergamino nos ponga como locos. Además, esto lo está diciendo claramente
Seguramente que no existiría alguien así, es muy probable que ni siquiera en nuestro mundo demoníaco exista un ser así, y yo no creo esas estupideces de que ni siquiera los 7 podríamos derrotarlo, porque si nos ponemos a pensar, nosotros 7 juntos con un ataque combinado sería más que capaz para hacerle el suficiente daño posible, así que no hay que ponernos tan alarmados por una situación como esta cuando sabemos que nosotros tenemos el suficiente poder de sobra como para intimidar a quien sea, así que no hay que dejarse llevar por ridiculeces como esas. No existe un ser capaz de igualar nuestro poder, ni siquiera sería capaz de hacernos frente. Pero el demonio Esmeralda le contestaría al demonio rojo. Te comprendo que no estés preocupado, pero ¿acaso que no lo entiendes? En esa parte sí tiene razón. Porque dice que claramente regresará al caos, y por lo que no ha sabido de nuestro guerrero, él utiliza ataques similares, idénticos y muy parecidos a los de la balanza del lado de la destrucción. Eso quiere decir que el demonio que nos está resguardando todo este tiempo siempre ha sido el demonio de la reencarnación del caos. Mientras ustedes no lo observaban, yo sí me propuse a tomar en cuenta cada uno de sus ataques, porque alguna vez se me hicieron tan familiares y llamativos. Y quise investigar más al fondo de qué clase de poder se trataba que lo hacía tan especial, pero ahora con saber este detalle, quiero saber finalmente lo que era. Y el demonio azul le contestaría por igual. Entonces no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que hacer algo lo más pronto posible. Si ese se da cuenta que tiene esa capacidad de poder, se dan cuenta que no seremos capaces de derrotarlo. Aunque niegues la verdad, sabes que es cierto. Y no empieces a criticar. Y el demonio amarillo diría: tranquilos, este no es el momento adecuado para empezar a discutir entre nosotros. Sabe muy bien que tenemos un tema muy delicado ahora. Así que lo mejor será que cada uno empiece a dar mejores ideas que el otro, porque si no hacemos algo pronto, como dijo el demonio de azul, seremos hechos polvo. La destrucción siempre ha sido algo que ha sido beneficiado para nosotros, pero el caos ha sido totalmente desconocido, y para evitar que todo eso se cambie tendremos que interferir. No importa cuál sea el precio, la supervivencia de nosotros es lo primero. Y el demonio verde diría lo siguiente: entonces, si eso significa que puede ser una amenaza para nosotros, quiere decir que yo puedo enfrentarme con él. Siempre he querido saber si es tan bueno como ha presumido durante todo este tiempo. No es porque me haya hecho algo parecido ni nada, pero siempre he querido saber qué tan fuerte es. Si algún día se llegara a rebelar contra nosotros, me imaginaba ese escenario, pero ahora con esto mis sueños por fin se hará realidad, y no permitiremos que por nada de este mundo y lo haga su propio universo del caos. Si quieren, yo puedo encargarme de él trayéndolo para acá con engaños, y una vez que se crea que no le vamos a hacer absolutamente nada, es cuando vamos a hacer que nos recuerde por el resto de su existencia. Así los 7 demonios de los colores planearían un plan para traer con engaños al demonio que los había protegido durante bastante tiempo, al que habían elegido como su protector después de múltiples batallas que se habían liberado con otros reinados demoníacos, al que siempre consideraban el mejor demonio que tenían en su bando, el que siempre estaba primero en luchar antes que los demonios de los colores, el que siempre nombraron como el mejor soldado demoníaco, élite de rango especial único e inigualable. Ahora sería al que lo traicionarían por un pergamino, y por dejarse llevar por el miedo hacia lo desconocido, y ahí las cosas empezarían a tomar un giro tan inesperado, que estaría a punto de cambiar en todo el reinado. Mientras tanto, con el demonio de la reencarnación del caos, él se encontraba en un lugar desapartado del inframundo, en un lugar en donde solamente habían puras montañas, riscos y peñascos, todo obviamente con el color
rojo de ese mundo, mientras él se sentaba en el piso que estaba roto dejando ver un abismo vacío, pero estaba sentado en la orilla mientras se ponía a observar todo a su alrededor, y una brisa de aire pasaba haciendo que su sudadera roja se moviera un poco. Todo parecía estar en silencio, hasta que de repente empezaría a decir unas palabras y con una voz de desinterés, aburrido, pero a la misma vez de pensativo diría lo siguiente: ¡Qué vista tan predecible! Y lo sigo observando todo desde aquí, las montañas de ceniza que se levantan solo para caer, los ríos de magma que fluyen hacia la nada, es un ciclo tan monótono, y los mortales gritan sobre el caos, lo pintan con colores violentos y explosiones sin fin, pero no es así. El caos es esto, este vacío, esta inquietud, es el punto final de toda la energía de toda la creación, cada guerra, cada acto de amor, cada suspiro de esperanza, todo se disuelve en esto, y lo interesante o lo que sería interesante para alguien más, es que me siento aquí, observando el final de todo y lo único que siento es un bostezo, ni siquiera un ápice de emoción, simplemente es el orden natural de las cosas, una y otra vez y se tiene que estar repitiendo este mismo ciclo. Y con un suspiro casi imperceptible el demonio de la reencarnación del caos se levantó, no hubo prisa, ni siquiera un atisbo de energía en sus movimientos, simplemente se puso de pie y sus ojos, permaneciendo fijos en el abismo que había estado contemplando como si quisiera llevarse consigo la imagen del vacío, y la brisa del inframundo que antes solo había movido su sudadera ahora parecía empujarle suavemente guiándolo lejos de aquel rincón olvidado, y comenzó a caminar sin rumbo aparente al principio a través de las formaciones rocosas que se alzaban como esqueletos gigantes bajo un cielo carmesí. Cada paso era deliberado, pero carecía de peso, como si su presencia apenas alterara el terreno agrietado. El paisaje de montañas, riscos y peñascos rojos se extendía interminable, un desierto de desolación que se ajustaba perfectamente a su naturaleza. El silencio, antes solo roto por sus pensamientos, volvía a reinar siendo su única compañía el resonar apenas audible de sus propias pisadas. El trayecto fue largo y desapasionado, una travesía a través de la vasta extensión del mundo demoníaco, pero poco a poco el paisaje comenzó a transformarse. Las formaciones rocosas solitarias dieron paso a estructuras más complejas aunque igualmente desoladas, los tintes rojos del ambiente se mezclaban con sombras cada vez más profundas, anunciando la cercanía de la civilización demoníaca, y finalmente la silueta de la ciudad emergió en el horizonte, una mancha oscura que crecía con cada paso, entre miles de demonios, de formas y tamaños incontables, poblaban por sus calles la ciudad expandida. Era un hervidero de actividad, un contraste estridente con el aislamiento del que venía, y al entrar adentro las cabezas comenzaron a girar los demonios más veteranos, aquellos con más años de servicio al inframundo lo observaban con una mezcla de respeto y un profundo disgusto apenas disimulado en sus miradas, pero el demonio del caos las recibía sin inmutarse, como si fueran meros insectos zumbando a su alrededor. Los demonios menores, aún en sus etapas iniciales de existencia, apenas le prestaban atención, lo veían claro, pero su inexperiencia les impedía comprender la verdadera magnitud de su presencia, y simplemente continuaban con sus labores cotidianas, y sin detenerse ni una vez ni siquiera para dirigir una mirada a la multitud. El demonio del caos siguió su camino, su destino era claro: el corazón de la ciudad donde se alzaba la imponente estructura del castillo demoníaco. Cada paso la densidad de los demonios aumentaba, sus susurros y murmullos formaban un coro disonante, pero para él todo era solo ruido. Su figura imponente se movía a través de la multitud, una marea de hostilidad y reverencia, hasta que finalmente llegó a las puertas del gran castillo. Pero antes de que pudiera tocar la puerta del castillo, se abriría dejando revelar la figura imponente del demonio de color naranja, el cual al ver al demonio de la reencarnación del caos, pondría una sonrisa cínica pero no haciéndose notar tanto, y le daría la bienvenida y con unas palabras sutiles, pero a la misma vez de que planeaba algo entre manos, diría lo siguiente: llegas justo a tiempo, te estábamos esperando. De hecho ya vas a ir a buscarte para invitarte a la cena. Sé que has servido durante mucho tiempo a este lugar y queremos agradecértelo, la verdad. Que nos has impresionado durante muchísimos milenios, has resguardado el castillo a capa y espada, así que entre los demás queremos decirte muchas gracias.
por lo que has hecho durante todo este tiempo, pero anda bien, entra, no nos dejes esperando tanto que la comida enfría. Y créeme que no te gustará si después de eso. Y el demonio de la reencarnación del caos, al ver ese tipo de bienvenida se le haría un poco extraño, pero no dejaba de lado ese sentimiento de que a lo mejor tal vez por el momento, se dejó llevar y entonces decidió entrar sin tomarle mucha importancia a lo que le acaba de decir, y entrarían al mismo tiempo mientras las puertas se cerraban detrás de ellos, y por la sala principal del castillo estarían caminando mientras el demonio naranja todavía seguía hablando con él y lo que le decía era lo siguiente. Estábamos el consejo sabio ansioso por escuchar tus perspectivas sobre los recientes acontecimientos. Has estado ausente demasiado tiempo, hermano. Los vientos del cambio soplan con fuerza en este reino y tu sabiduría es invaluable en estos momentos. Pero aquí estás puntual como siempre. Pero el demonio de la reencarnación del caos, al escuchar esas palabras se le haría como algo tan inusual y tan poco llamativo sobre los 7 dioses, pero lo dejaría pasar porque no sospecharía aún nada y seguirían recorriendo el camino mientras, el demonio naranja iría hablando con algunas palabras que sonaban extrañas pero a la misma vez con un tono de trampa, que él no se daba a notar pero eran claras las insinuaciones y con una voz serena le contestaría lo siguiente. Pasa, las cámaras te aguardan. El banquete ya ha sido dispuesto y el fuego arde con el vigor de 1000 almas atormentadas. Especialmente para ti hay mucho de qué hablar, mucho. Bienvenido a casa, o lo que queda de él. Y el demonio de la reencarnación del caos avanzó por el umbral del castillo. Sus pasos resonaron en el vasto hall, un sonido que se disolvía rápidamente en la atmósfera pesada y antigua del lugar. El aroma del incienso demoníaco dulce y sofocante llenó sus sentidos mezclándose con el sutil hedor a azufre y metal caliente a medida que se adentraba. La oscuridad del exterior se dio ante la luz parpadeante de las antorchas de fuego infernal que iluminaban las paredes en el centro del gran salón alrededor de una mesa opulentamente dispuesta con manjares que solo el inframundo podía ofrecer, y ahí se encontraban los otros 6 dioses de los colores. Sus auras vibrantes y distintas se entrelazaban en una densa red de poder esperando la llegada del demonio del caos. Todos ellos ostentaban una sonrisa, una mueca cordial que no alcanzaban a sus ojos, los cuales destellaban con una calculada anticipación. El demonio de color naranja hizo un gesto hacia la mesa invitándolo a tomar asiento. Por favor, el festín es para ti, así que toma asiento, diría el demonio de color naranja. A lo cual este procedería a sentarse mientras los demás dioses lo veían, y el primero en romper el hielo fue el demonio de color rojo, que diría lo siguiente. El banquete no podía comenzar sin ti, tu llegada es lo más memorable que ha pasado en mucho tiempo. Y el demonio de color verde con una sonrisa fría y ojos que brillaban como veneno intervino mientras le contestaría. Es sabio saber cuándo regresar. Nos alegra que al final hayas entendido la importancia de tu lugar aquí a nuestro lado. Y el demonio de color esmeralda le respondería. Un festín como este se disfruta mejor con camaradería, y aún así es reconfortante ver que la vieja guardia se mantiene unida. Y el demonio de color azul también diría lo siguiente. De verdad que te estábamos esperando. Nos hacías mucha falta. Además, sabíamos perfectamente que tenías que volver en cualquier momento, pero de todas maneras, tu presencia es la que nos da la felicidad que necesitamos ahorita. Y el demonio amarillo se reclinó en su asiento con un aire de falso relax, su voz llena de un humor seco y amargo. También le diría. He de admitir que ya me estaba aburriendo los ciclos eternos del poder y el tedio son un espectáculo tan repetitivo. Siempre se puede contar contigo para traer un poco de novedad a la mesa, ¿no es así? Tu presencia, tan vacía y silenciosa, es el catalizador perfecto para lo que viene. Hemos estado esperando un cambio, algo que sacuda la monotonía de este reino, y al fin has vuelto para dárnoslo.
y mientras los demonios lo halagaban con palabras que sonaban a misterio, el demonio morado se movía como una sombra desprendida de la pared, su figura etérea se deslizó detrás del trono del demonio del caos, cada paso era un susurro silencioso en el aire, imperceptible su aura a diferencia de las demás no emanaba hacia afuera, sino que se contraía invisible y letal mientras su mano se alzaba lentamente reuniendo energía para el golpe definitivo, mientras que el demonio naranja le respondería con lo siguiente: Así es, y ahora que has vuelto, es justo que seas tú quien nos honre con tus palabras. Dinos qué te ha traído de vuelta de tu interminable viaje. Y en ese momento, ajeno a la amenaza que crecía a sus espaldas, el demonio de la reencarnación del caos levantó la vista y con un suspiro desinteresado que parecía contener el peso de 1000 eras empezó a hablar. El viaje fue exactamente como lo esperaba, la misma soledad, el mismo tedio, el silencio inalterable, es la única verdad en un universo lleno de ruido y nada de eso me sorprendió. Y mientras el demonio de la reencarnación del caos pronunciaba sus últimas palabras con un desinterés abrumador, el demonio morado se encontraba al lado de él, su mano cargada con una energía oscura y malevolente a escasos centímetros de impactar contra la espalda del demonio del caos. El golpe estaba a punto de ser liberado, la traición a punto de consumarse, pero en ese instante exacto, una fracción de segundo antes del contacto, la cabeza del demonio del caos giró levemente. No fue un movimiento brusco ni alarmado, sino una rotación lenta y casi casual, sus ojos vacíos encontrándose con la figura amenazante del demonio morado, y este, al verse descubierto, el demonio morado reaccionó con una velocidad impresionante. Su mano ya cargada con el ataque bajó abruptamente, disolviendo la energía y asumiendo una postura de aparente inactividad, como si solo estuviera ajustando su túnica o limpiándose una garra. Su rostro por un instante mostró una punzada de frustración, pero rápidamente se cubrió con una expresión de calculada indiferencia, mientras que con una voz tratando de cambiar la conversación le respondería: Si el tedio es el gran mal de nuestra existencia, ¿no crees siempre lo mismo, siempre el mismo ciclo? Por eso a veces se buscan alternativas. Y el demonio del caos, sin apartar la mirada del demonio morado, le siguió el juego con su habitual calma, aunque un matiz casi imperceptible de curiosidad se había encendido en sus ojos, mientras le respondería al demonio de color morado: Alternativas interesantes suelen llevar al mismo final, solo que por un camino más ruidoso. Pero el demonio amarillo, que había estado observando la interacción con su sonrisa maníaca, no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad. Con un rugido gutural, levantó una mano y desató un torrente de energía amarilla brillante, un rayo puro de malevolencia que se disparó directamente hacia la espalda del demonio del caos, en un despliegue de agilidad sorprendente para su tamaño y aparente indiferencia. Él reaccionó al instante, se impulsó del trono con un salto prodigioso, el sillón de piedra estallando en 1000 pedazos detrás de él. El rayo amarillo, al no encontrar su objetivo, impactó con furia contra el demonio morado, que no pudo reaccionar a tiempo. Una explosión de energía resonó en el salón, y el demonio morado fue lanzado violentamente contra la pared, dejando una marca de agresión y humeante dolor, y el demonio de la reencarnación del caos aterrizó con gracia en el centro del salón, sus ojos fijos en sus atacantes. Adoptó una postura de guardia, sus manos elevadas y su cuerpo ligeramente flexionado, listo para lo que viniera. Su tono, aunque aún tranquilo, llevaba ahora una chispa de demanda, y con una voz algo molesta le empezaría a decir a los 7 demonios de los colores: ¿Qué significa esto? Ahora, ¿por qué causa, motivo, razón o circunstancia me están atacando? Y el demonio naranja se levantó, su sonrisa ahora afilada y sin una pizca de cordialidad diría: Y el demonio rojo, con una mueca de desprecio, rugió mientras le diría lo siguiente: No eres más que un estorbo para el verdadero orden. Y el demonio verde, con una risa hueca, añadió: Creíamos que serías un peón más en el gran juego de poder, una pieza pasiva en nuestro ajedrez eterno, alguien fácil de mover, fácil de desechar. Un grave error parece. Tu inercia es mucho más de lo que esperábamos, y ha llegado el momento de corregir esa equivocación. Y el demonio esmeralda, con sus ojos brillando con frialdad, declaró: Tu poder de inercia es demasiado peligroso para existir
nosotros, sino para todo el tejido de este reino. No podemos permitir que una pieza tan inestable camine libremente. Es por la estabilidad que te quitaremos tu libertad. Y el demonio azul, aunque su rostro se mantenía sereno, su voz era de una determinación gélida. Es por el bien de todos los reinos. No es algo personal. Es una necesidad. Una pequeña purga para mantener el equilibrio. Un simple ajuste en el vasto lápiz de la existencia. Es el precio que debe pagar la paz y el orden para que permanezcan. Y el demonio amarillo, frotándose las manos con deleite al ver el caos, exclamó: ¡Qué divertido será esto! Mucho más interesante que contemplar el vacío. ¿No crees, demonio del caos? Abre bien los ojos. ¿De verdad te das cuenta que ahora que estamos reunidos no podrás contra nosotros 7 a 1? 7 dioses que han esperado este momento. Olvida tus juegos de soledad. Lo que estás a punto de enfrentar no es un simple altercado. Levanta la guardia, porque a partir de ahora considera esto una batalla de los colores, y créeme, esto apenas es el comienzo. Y el demonio morado, apenas recuperándose de la pared y con evidentes signos de haber sido impactado por el ataque, solo pudo lanzar una mirada de furia e incredulidad a sus hermanos, el dolor reflejados en sus ojos. Con un gruñido ronco y escupiendo una pequeña bocanada de polvo, le gritó al demonio amarillo: Amarillo, para la próxima vez fíjate dónde apuntas. ¿Que no ves que tenemos otro tema entre manos, y es acabar con el demonio de la reencarnación del caos? Y aún más importante, escucha esto, estamos de acuerdo. Los demás y yo concordamos en una verdad innegable: tú eres un simple inútil, una anomalía que jamás debió manifestarse en nuestra existencia. El caos, en su forma pura, es una fuerza bruta, sí, pero es precisamente por eso que no se te puede permitir gobernar. Nosotros somos los 7, las columnas de poder que han canalizado y contenido este reino. Somos quienes controlan la esencia misma de este dominio. No te permitiremos, mísero vestigio, que conviertas esto en tu jardín personal de desorden. Este lugar tiene sus propias leyes, sus propios amos. Y esos somos nosotros. Y el demonio de la reencarnación del caos, con la guardia alta y observando a los demonios de los colores, permitió que el silencio tenso se rompiera con un sonido, una risa seca sin alegría, que no era más que un eco de su tedio, diría. Entonces así es como vamos a jugar. Después de todo este tiempo, después de las innumerables batallas que libré para defender estos patéticos dominios, ¿recuerdan? Yo era la punta de lanza, el primero en manchar mis manos de sangre ajena para proteger sus tronos. Yo era la sombra que cubría sus debilidades, y esta es la moneda con la que me pagan. Y su mirada recorrió a los 7 demonios, deteniéndose apenas en la figura humeante del morado. ¿De verdad que son unos malditos bastardos? No es por la traición en sí, pues la esperaba de muchos, es por la absoluta falta de gratitud. Los consideré la única cosa en esta existencia que no era totalmente predecible. Pensé que su ambición tendría al menos un ápice de lealtad estratégica, pero no solo son una colección de ingratos desesperados por aferrarse a un poder que yo les ayudé a construir. ¡Qué decepción! Han hecho que el abismo me parezca un lugar mucho más interesante. Entonces, en aquel momento, la furia se desató. Los 7 dioses de los colores, unidos por una ira común y una ambición calculadora, no esperaron más. Sus auras vibrantes estallaron y con un rugido primigenio se lanzaron al ataque contra el demonio de la reencarnación del caos. Cada uno con su propio poder distintivo liberó una oleada de energía, pero el demonio de la reencarnación del caos no era de los que retrocedían. Con una indiferencia que ahora ocultaba una furia helada, se lanzó contra ellos, sus propios puños cargados con una fuerza ancestral que apenas comprendía. Buscaron los ataques entrantes, el aire vibró con la anticipación de la colisión, y el impacto llegó. No fue solo un golpe, sino un estruendo que sacudió los cimientos del mismísimo inframundo. Los puños del demonio del caos chocaron contra las energías combinadas de los 6 dioses, desatando una onda de choque colosal. El suelo bajo sus pies se agrietó, las estructuras demoníacas cercanas temblaron y el aire se desgarró con la fuerza liberada en la ciudad. Los miles de demonios que hasta ese momento se habían dedicado a sus labores cotidianas, absortos en sus propias insignificantes existencias, levantaron la vista. El rugido del choque no dejó lugar a dudas.
todas la paz, esa frágil y precaria paz del inframundo se había roto, el equilibrio se había desintegrado, el pánico se apoderó de ellos, demonios grandes y pequeños de todas las formas y colores abandonaron sus puestos, el griterío se extendió como una plaga mientras corrían y volaban en direcciones opuestas, desesperados por escapar de la magnitud del impacto. Edificios enteros se desmoronaban a su alrededor, el suelo se abría en grietas luminosas y la onda de choque se expandía barriendo todo a su paso. Buscaban refugio en los rincones más lejanos del reino o en otros planos de existencia, si podían, en el epicentro del caos, entre la devastación y las explosiones de energía cromática. La figura solitaria del demonio de la reencarnación del caos se mantenía firme. Los 7 dioses de los colores, ahora completamente envueltos en la batalla, lo atacaban sin piedad, sus poderes combinados formando un torbellino de destrucción. La batalla de los colores había comenzado y el inframundo, para bien o para mal, nunca volvería a ser el mismo. La furia de los dioses de los colores se manifestó en una sinfonía de destrucción. El demonio rojo, con su cuerpo ardiendo en llamas infernales, fue el primero en lanzarse asestando golpes que buscaban pulverizar cada puñetazo, liberando ondas de calor abrasador, pero el demonio del caos se movía con una fluidez inesperada, su figura esquivando los ataques como una sombra, sus manos desviando las llamaradas con una destreza que sorprendió incluso a sus atacantes. Inmediatamente el demonio verde, ágil y sigiloso, intentó flanquearlo, sus garras imbuidas de veneno y corrupción buscaron los puntos vitales, pero él giró sobre su propio eje, utilizando la inercia de su movimiento para contraatacar con un golpe que, aunque no impactó de lleno, hizo retroceder al demonio verde con un gruñido de frustración. Las ráfagas de energía no tardaron en seguir. El demonio azul desató torrentes de hielo oscuro y relámpagos gélidos. El amarillo lanzó proyectiles psíquicos que distorsionaban la realidad, y el naranja conjuró esferas de magma puro que explotaban al contacto. El demonio del caos se defendía con una mezcla de movimientos rápidos, bloqueos precisos y la capacidad de absorber o desviar parte de la energía, creando una barrera casi impenetrable a su alrededor. Los dioses se sorprendían con cada defensa. La magnitud de la resistencia del caos era superior a lo que sus cálculos habían predicho. Los golpes y puñetazos, las patadas y las explosiones, las ráfagas de poder, todo se convertía en una vorágine de caos y destrucción. El campo de batalla temblaba bajo la intensidad de la contienda. La tierra se abría, las estructuras se derrumbaban y el aire ardía con la energía liberada. Era un torbellino de colores violentos, un espectáculo aterrador que parecía no tener fin. El demonio del caos, aunque a la defensiva, también lograba asestar sus propios golpes, un revés certero que envió al demonio azul tambaleándose, una patada que desestabilizó al demonio rojo, un bloqueo que dispersó el ataque del amarillo. Sin embargo, los dioses eran resilientes, se reponían de sus heridas con una velocidad demoníaca, su sed de victoria superando cualquier dolor, y regresaban al ataque con renovada ferocidad. La batalla se mantuvo en ese estado de equilibrio destructivo, un baile macabro de poder y resistencia, pero los dioses no eran tontos, observaban, aprendían, buscaban la grieta, y en medio de la vorágine llegó el momento. En un ataque combinado y perfectamente sincronizado, el demonio morado con su sigilo espectral y el demonio naranja con su agilidad explosiva se coordinaron mientras el demonio del caos desviaba una ráfaga del demonio verde, y el morado se materializó brevemente detrás de él asestando una patada demoledora en su espalda baja. Justo cuando el naranja conectaba otra patada en su pierna, el impacto fue brutal. El demonio de la reencarnación del caos fue lanzado por los aires con una fuerza inmensa, su defensa momentáneamente comprometida. En ese instante de vulnerabilidad, el demonio esmeralda, que había estado esperando su oportunidad con ojos calculadores, se movió con una velocidad cegadora. Su mano se transformó en una hoja afilada de energía esmeralda, y antes de que el demonio del caos pudiera recuperarse en el aire, el demonio esmeralda asestó un golpe preciso y devastador. La hoja se hundió profundamente en el pecho del demonio del caos, abriendo una herida grave que le arrancó un grito sordo de sorpresa y dolor, una manifestación de agonía que nunca antes había mostrado. La marea de la batalla había cambiado, y la herida esmeralda en el pecho
pecho del demonio del caos ardía un dolor punzante que nunca antes había experimentado. Su invencible indiferencia se quebraba bajo el asalto. El demonio rojo con una mueca triunfante diría lo siguiente: ya lo ves, demonio del caos, nosotros 7 juntos somos capaces de derrotar al mismo caos, este es tu fin. Y sin esperar respuesta, el demonio rojo desató un potente ataque carmesí que impactó directamente en la costilla derecha del demonio del caos. El golpe lo hizo tambalear, arrancándole un jadeo de dolor. Su fuerza se desvanecía rápidamente, su cuerpo se sentía pesado y la realidad misma amenazaba con desintegrarse a su alrededor. Los 7 dioses, viendo su debilidad, se prepararon para el golpe final, sus auras resplandeciendo en un círculo mortífero. Pero incluso en su agonía, el demonio de la reencarnación del caos no estaba acabado. Con una furia desesperada, la mano que aún tenía libre, la otra cerrada a su pecho herido, se extendió y él emanó una onda de choque invisible, una explosión de energía pura que con sus últimas fuerzas hizo retroceder a los 7 dioses por un breve instante. No era un ataque sino una desesperada barrera. Esa fracción de segundo fue suficiente. Con un esfuerzo sobrehumano, el demonio del caos rasgó el tejido mismo del espacio-tiempo. El aire frente a él se distorsionó, abriéndose en un portal dimensional irregular y pulsante. Su cuerpo herido y sangrante se disolvió en una nube de humo oscuro y se precipitó en el vórtice, desapareciendo de la dimensión demoníaca. El demonio verde con los dientes apretados siseó: hay que alcanzarlo, no podemos dejar que escape. Y el demonio azul asintió con determinación. Pero el demonio rojo, con un nariz gutural que sonó como piedras rodando, alzó una mano para detenerlos y con una voz autoritaria diría: no es necesario con ese simple ataque, esa estocada esmeralda y mi último golpe no creo que sea capaz de resistir por mucho tiempo. En cualquier plano se desvanecerá, ya es un cadáver andante. Y los otros 6 dioses, tras un breve silencio, se miraron y lentamente asintieron. Una risa diabólica y satánica brotó de sus gargantas, resonando por el desolado salón. La batalla de los colores había terminado, al menos para ellos. En otro lado de esa dimensión, en el mundo terrenal, la paz y la humanidad seguían con sus labores cotidianas. Coches circulaban por las calles, niños reían en los parques y el sol brillaba sobre las ciudades ajenas a la brutal guerra que acababa de terminar en otra dimensión. Pero en un extraño bosque lejano de la civilización, lejos de los rascacielos y el ruido urbano, se abrió un pequeño y discreto hueco en la realidad. De él emergió la esencia del demonio de la reencarnación del caos, materializándose lentamente. Cayó al suelo malherido y con el dolor de sus heridas resurgiendo con sus fuerzas. Sabía que, en ese estado, su tiempo era limitado. Sus opciones eran sombrías: quedarse en el bosque y esperar su inevitable desintegración, o rezar porque alguien llegara en su auxilio, algo que su lógica dictaba como improbable. Y ninguna de esas opciones le satisfacía. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se elevó levemente, volando de manera errática por encima de los árboles, dejando el bosque atrás. La civilización humana se extendía ante él, un mar de luces y estructuras. Observó a los humanos, sus pequeñas vidas, sus rutinas. Al principio su desinterés habitual lo invadía, pero a medida que observaba, una idea se formó en su mente. Los humanos eran complejos, similares a él en su caos interno, en su búsqueda constante de algo, pero a la vez tan diferentes. Había bondad, maldad, altruismo, egoísmo. Fue entonces cuando la gran idea se le ocurrió y con una voz seria diría: necesito a alguna persona. Musitó para sí, su voz apenas un susurro. Alguien que sea la adecuada, con quien pueda hacer un trato, fusionarme con él o ella, de lo contrario no aguantaré más tiempo. Y sabía que la elección sería crucial. Si se fusionaba con una persona equivocada, con una mente corrompida, ese poder sería usado para el mal y su propio contrato sería en vano. Necesitaba un anfitrión adecuado, alguien que pudiera moldear con sus fuerzas, menguando a cada segundo su vuelo. Se hizo
más lento y pesado, entre las miles de casas, sus ojos vacíos se posaron en una casa humilde, de apariencia normal. A través de una ventana vio a una pequeña pareja que estaba discutiendo un tema delicado. Tsukasa Yusaki, con una voz entrecortada casi al borde de las lágrimas, decía: Carmen, lo hemos intentado tantas veces, los médicos lo dijeron claramente. Yo no puedo tener hijos, me duele tanto verte así, verte desilusionado por mi culpa. Y Karma Akabani, abrazándola con ternura, pero con una profunda tristeza, y con su voz le respondería: Tsukasa, mi amor, no digas eso, no es tu culpa, no hay desilusión, solo una tristeza que compartimos. Hemos probado todo, lo sé, pero no podemos rendirnos. ¿Verdad? Siempre hay una pequeña esperanza, y si no, si al final no es posible, estaremos bien juntos. El demonio de la reencarnación del caos observó a la pareja. Sus palabras, resonando en el silencio de la noche, una tenue chispa se encendió en sus ojos vacíos. Entonces esa pareja lo que quiere es tener un hijo. Musitó el demonio del caos para sí mismo con un nuevo propósito en su voz. De acuerdo, este parece ser mi lugar adecuado. Y con un último esfuerzo de sus menguantes fuerzas, su forma etérea atravesó la ventana. Una densa aura demoníaca, fría y opresiva invadió la humilde casa. Los objetos pequeños temblaron, las luces parpadearon y el ambiente se volvió pesado. Karma y Tsukasa se sobresaltaron, sus ojos se abrieron de terror mientras se aferraban el uno al otro. Tsukasa, con voz temblorosa y llena de pánico, dijo: Por todos los santos, ¿qué es eso? Karma no puede ser un demonio. El humo negro se condensó lentamente en el centro de la sala, materializando la figura malherida del demonio del caos, quien cayó de rodillas, su cuerpo visiblemente debilitado y con las graves heridas esmeralda y carmesí aún abiertas y humeantes. La visión era aterradora pero también patética. Karma, dando un paso protector frente a Tsukasa, su voz tensa pero firme, diría lo siguiente: Tsukasa, cálmate, tú quién eres, qué haces en nuestra casa. Y el demonio del caos levantó la cabeza con dificultad, sus ojos vacíos fijos en ellos, y con una voz algo entrecortada diría: Acabo de escuchar sus deseos, puedo darles el hijo que tanto anhelan, pero a cambio necesito recibir asilo, necesito fusionarme con su bebé como una segunda personalidad, es la única manera de que pueda darles lo que quieren y sobrevivir. La oferta era inaudita, casi blasfema, pero Tsukasa se negó con la cabeza, el miedo en su rostro mezclado con una férrea convicción religiosa, mientras diría: Esto no es correcto, no podemos hacer un trato con un ser, con un demonio. Por lo que acabo de ver, apareció de la nada, eso solo lo hacen los demonios, no, Karma, no podemos. El demonio del caos se desplomó aún más, su cuerpo temblaba al borde de la desintegración, y con las pocas fuerzas que le quedaban diría: No hay tiempo que perder, si realmente quieren el hijo que tanto desean, yo se los puedo dar, les juro que no voy a dañarlos. Además, si fuera un demonio que quisiera hacerles algo, no estaría de esta manera suplicando, simplemente quiero evitar otra batalla de los colores, que posiblemente en algún futuro pueda desatarse en este mundo, así que díganme, ¿aceptan el trato? Pero Tsukasa, aún con los ojos desorbitados por el miedo y aferrada a sus convicciones religiosas, negaba con la cabeza: No, Karma, no podemos, es antinatural, es pecado. Karma, sin embargo, miró al ser moribundo que se desvanecía ante ellos. La desesperación de su esposa por tener un hijo, la suya propia, pesaba más que cualquier temor. Se giró hacia Tsukasa, sus manos sobre los hombros de ella. Karma, con voz suave pero firme, diría: Amor, mírame, esto es lo que hemos estado esperando, ¿no? Tal vez no sea la forma que esperábamos, tal vez no sea lo adecuado, según lo que nos han enseñado, pero él nos puede dar el hijo que tanto queremos. Él está muriendo, Tsukasa, y si esta es nuestra única oportunidad. Tsukasa dudaba, su mirada dividida entre los ojos de su esposo y la figura moribunda del demonio. Se aferraba a su ideología, pero la visión de un hijo, de su propio hijo, era una fuerza poderosa que erosionaba sus resistencias, y su última esperanza, la duda en los ojos de Tsukasa, se transformó en una decisión, una rendición a un deseo más profundo que cualquier dogma. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y con una voz ahogada por la emoción y el miedo diría: Está bien, está bien. Aceptamos el trato. Karma sintió una mezcla de alivio y temor en su rostro. Ambos padres extendieron sus manos hacia el demonio. Apenas un contorno en el aire tomó sus manos, una chispa de gratitud genuina y profunda cruzó sus ojos. El demonio del caos, con una fuerza renovada por un instante, diría: Muchísimas gracias, de verdad, en serio, que no se van a arrepentir, les daré el hijo que tanto quieren. En ese instante, una cortina de humo negro envolvió la mano del demonio, que
se desprendió de ellos la esencia del demonio del caos. En lugar de desvanecerse se concentró y como un torbellino oscuro se transfirió directamente al vientre de Tsukasa. Un escalofrío la recorrió y al instante su abdomen se hinchó revelando una panza de embarazada grande y redonda como si llevara meses de gestación. El aura demoníaca se disipó dejando solo el silencio y la incredulidad de la pareja. 9 meses después, los 9 meses siguientes fueron una mezcla de maravilla y un secreto constante. Los padres lograron mantener el embarazo oculto de cualquier ojo curioso, sorprendidos por la rapidez y la naturaleza de la gestación. La energía del demonio se entrelazaba con la vida en desarrollo, creando algo nunca antes visto en el mundo terrenal. Finalmente, llegó el día en la privacidad de su hogar, en un nacimiento que desafió toda lógica. Tsukasa dio a luz y ahí entre sus brazos yacía el hijo que tanto habían anhelado, un bebé perfectamente humano en apariencia, pero con una chispa innegable en sus ojos, una profundidad que trascendía su corta existencia, un hijo mitad humano mitad demonio, y lo llamaron Outaro Oreki. Los padres se miraron, sus corazones llenos de un amor abrumador, pero también con la pesada carga de un secreto. Este niño era un milagro, un regalo demoníaco, y debían protegerlo a toda costa. El mundo nunca debía saber de su verdadera naturaleza. El legado del caos había encontrado un nuevo hogar y una nueva vida acababa de comenzar. Y bueno, amigos y amigas de YouTube, espero y les haya gustado esta historia. Perdonen si fue algo larga, pero así tenía que ser el video, pero aún así espero que les haya gustado y sea de su agrado. De verdad que nos costó mucho trabajo en tratar de hacer esta historia, pero espero y que haya sido genial para ustedes. Muchas gracias por su tiempo en ver este fanfic, y si es así recuerden darle like y compartir este video con sus amigos y dejar sus comentarios. Aquí se despide Esteban SSJ4 y nos vemos hasta la próxima. Adiós.